Bajo el implacable sol egipcio, miles de esclavos israelitas se afanan, con sus cuerpos resbaladizos por el sudor y el agotamiento. Los supervisores egipcios observan con FR o indiferencia, con sus látigos levantados, listos para golpear ante cualquier signo de debilidad. El sonido del látigo resuena en el aire, un brutal recordatorio de su cautiverio y sufrimiento. Cada latigazo se clava más profundamente en la carne, grabando líneas de dolor y desesperación en los rostros de los esclavizados. El aire se siente pesado por el peso de su dolor colectivo, un testimonio silencioso de su libertad robada. La esperanza parece un recuerdo lejano mientras los interminables días de trabajo forzado se extienden ante ellos, una eternidad de angustia. En el corazón del palacio, el faraón Senusret se sienta entronizado con majestuoso esplendor, su mirada cargada de preocupación. A su alrededor, los consejeros permanecen inmóviles, con los rostros grabados con solemne anticipación, mientras la luz de la antorcha baila sobre las paredes cubiertas de jeroglíficos. El aire crepita con una tensión tácita, un preludio al grave pronunciamiento del faraón. Senusret rompe el silencio. Me preocupa el creciente número de israelitas en nuestras tierras. Sus palabras resuenan por el pasillo, cada sílaba cargada con el peso de su aprensión. Su fuerza aumenta día a día, y temo las consecuencias. Joquebed, con los ojos llenos de lágrimas, acuna a Moisés en sus brazos, con el corazón apesadumbrado por el dolor. Con un toque suave, ella coloca a Moisés en una pequeña cesta, un recipiente de esperanza en medio de la desesperación. Joquebed empuja la cesta al río, confiando a su hijo a la misericordia del Nilo. Con lágrimas que nublan su visión, observa cómo la cesta que lleva a su hijo se aleja flotando. Bajo el radiante sol egipcio, fluye el majestuoso río Nilo, sus aguas reflejando el amanecer del destino. La princesa Bitia, radiante con atuendo real, camina por la orilla del río. Sus ojos se abren al descubrir una cesta flotando suavemente cerca de la orilla. Conmovida por la visión del bebé en su interior, un profundo sentimiento de compasión inunda a Bitia. Con manos tiernas, levanta al bebé de la cesta, acunándolo cerca de su corazón. En ese momento trascendental, ella le otorga el nombre de Moisés, sellando su destino. Dentro del palacio del faraón, el joven Moisés y Ramsés retozan, su risa resonando por los grandes salones. Inseparables como hermanos, su inocencia juvenil oculta una rivalidad latente, una sutil tensión que se entreteje en su alegre juego. Moisés empuja juguetonamente a Ramsés, sus risas resonando por los pasillos del palacio. Ramsés tropieza pero se recupera. Sus ojos brillan con un toque de determinación, su vínculo puesto a prueba por el deseo tácito de supremacía. Dentro del gran templo egipcio, Moisés y Ramsés están uno al lado del otro, participando en una antigua ceremonia religiosa. En medio de los ritos sagrados, un destello de duda cruza el rostro de Moisés, su escepticismo un marcado contraste con la atmósfera devota. Ramsés nota la inquietud de Moisés, una sombra de incomodidad que pasa por sus rasgos al observar la falta de reverencia de su compañero. La tensión entre ellos aumenta, un conflicto tácito que se gesta bajo la superficie del solemne ritual. Bajo el sol implacable, Moisés observa la extensa obra en construcción, un testigo silencioso del sufrimiento. El aire crepita con tensión mientras los capataces egipcios arremeten contra los esclavos israelitas, sus látigos cortando la pesada atmósfera. Los esclavos israelitas trabajan bajo el sol abrasador. Sus rostros expresan agotamiento. El rostro de Moisés se ensombrece con creciente ira y perturbación mientras observa cómo se desarrolla la brutal escena. Bajo el sol abrasador,
La tensión aumenta en la obra mientras Moisés interviene para proteger a un esclavo israelita exhausto. La rabia se enciende dentro de Moisés. Sus ojos brillan con furia. En un arrebato de ira incontrolable, Moisés golpea al capataz, y el sonido resuena por todo el lugar. El capataz se desploma al suelo, sin vida, mientras el peso de las acciones de Moisés se asienta. El sitio de construcción cae en un silencio atónito. La gravedad del momento pesa mucho en el aire. En el gran palacio del faraón, las sombras bailan mientras Moisés revela su verdad. Bitia escucha. Su rostro se desmorona lentamente mientras asimila el peso de la confesión de Moisés. Su corazón se hace añicos. La revelación la atraviesa como una espada. Sin embargo, en medio de la devastación, una feroz determinación se enciende dentro de Bitia. Ella jura proteger a Moisés, su promesa resonando por los salones del palacio. Bajo el implacable sol del desierto, Moisés corre, una figura impulsada por la desesperación. La guardia del faraón persigue implacablemente a Moisés. Sus figuras son espejismos en el calor. Moisés tropieza. Las arenas implacables arden bajo sus pies. Se derrumba. La vasta extensión del desierto burlándose de su difícil situación. El agotamiento abruma a Moisés, su respiración entrecortada en el aire abrasador. El sol golpea su forma cansada. El desierto se extiende interminablemente ante él. Bajo el sol abrasador de Madián, un pozo se convierte en el centro de la contienda, cuando pastores matones afirman su dominio. Las hijas de Jetro se muestran desafiantes. Su vulnerabilidad agudiza la injusticia de la escena. Moisés aparece como un faro de intervención. Su presencia promete un cambio en el equilibrio de poder. Con una acción decisiva, Moisés interviene, listo para defender a los vulnerables y desafiar a los opresores. Las hijas de Jetro observan con esperanza, sus rostros reflejando una mezcla de alivio y gratitud. En el corazón de la tienda de Jetro un fuego crepita, proyectando un brillo cálido y acogedor que danza sobre las paredes de lona. Jetro le da una bienvenida amable a Moisés, su expresión cálida y hospitalaria. Moisés entra en la tienda. Sus ojos se encuentran con los de Jetro con respeto y gratitud. En medio de la danza de la luz del fuego, la mirada de Moisés se posa en Séfora, una de las hijas de Jetro. Un cambio sutil en el comportamiento de Moisés insinúa el florecimiento del afecto mientras mira a Séfora. Moisés se enamora de Séfora. Bajo el vasto cielo de las montañas de Madián, Moisés cuida el rebaño de Jetro, un pastor que lucha con una agitación interna. Su corazón está apesadumbrado, atormentado por visiones de sus hermanos esclavizados. Se sienta pesadamente sobre una roca, el peso del sufrimiento de su pueblo grabado en su rostro. Las tranquilas montañas no ofrecen consuelo, su mente arde con recuerdos de injusticia. Se levanta con una resolución recién descubierta, la semilla de la rebelión echando raíces en su corazón. Bajo el manto de la noche en el monte Horeb, una visión imposible resplandece. Una zarza envuelta en llamas, pero intacta por la destrucción. Las llamas danzan salvajemente, proyectando sombras misteriosas que profundizan el misterio de la zarza no consumida. Una voz divina resuena en la noche, resonando con poder. Yo soy Yahweh. La orden resuena. Una tarea imposible al descubierto. Regresen a Egipto y liberen a los israelitas. El peso del destino se posa sobre Moisés mientras las palabras divinas graban un nuevo camino en su alma. El arbusto sigue ardiendo, un símbolo eterno de esperanza y liberación en medio de la oscuridad. Bajo el manto de la noche en el monte Horeb, el viento del desierto lleva secretos mientras Dios se prepara para otorgar poder divino a Moisés. Las estrellas distantes son testigos silenciosos mientras el aire crepita con energía celestial, marcando el amanecer de una nueva era. Un resplandor etéreo baña la escena,
significando la infusión de habilidades milagrosas en Moisés. El desierto susurra con anticipación, mientras Moisés se convierte en un recipiente de la voluntad divina. En el corazón de la naturaleza salvaje, un eco de promesa resuena. La ayuda de su hermano, Aarón, está prometida. El monte Horeb observa cómo el destino de una nación se pone en marcha, guiado por la intervención divina y el apoyo fraternal. Bajo el implacable sol del desierto, Moisés hace una pausa. Una figura de resuelta determinación contra la vasta extensión. Una figura solitaria se acerca. Su llegada es un momento de profundo reencuentro en el desolado paisaje. Moisés y Aarón se toman de las manos, su propósito compartido encendiendo una chispa de esperanza en medio del árido desierto. Juntos, avanzan con paso firme, sus siluetas destacando contra el horizonte, cada paso resonando con el destino. Su viaje comienza, la lejana promesa de Egipto llamándolos a través de las arenas movedizas. El desierto se extiende interminablemente ante ellos, un testigo silencioso de su compromiso inquebrantable. Bajo el implacable sol egipcio, Moisés y Aarón se enfrentan a los ancianos de Israel, su presencia cortando el pesado aire de opresión. El peso de generaciones oprime, mientras Moisés da un paso adelante, su mirada recorriendo los rostros grabados con dificultades y resistencia. Aarón se mantiene firme, su voz resonando a través de la tierra reseca mientras proclama libertad. Moisés proclama la inminente liberación, cada palabra un golpe de martillo contra las cadenas de la desesperación. En los ojos cansados de los israelitas se enciende una chispa, una frágil esperanza que se atreve a florecer en el árido paisaje de su sufrimiento. Inside the grand palacio del faraón, Moisés and Aarón stand before Ramsés II. Aarón está de pie junto a Moisés. Un aire de tranquila determinación lo rodea. Ramsés II, envuelto en arrogancia real, se niega vehementemente a liberar a los israelitas. Sus palabras resuenan con una rebeldía implacable. Se niega rotundamente a liberar a los israelíes. Aarón levanta su mano en alto, suspendida sobre el majestuoso río Nilo, bajo el implacable resplandor del sol egipcio. En un instante aterrador, la savia de Egipto se transforma en una horripilante marea carmesí. La superficie del río refleja el crudo horror de la plaga que se desarrolla, sus aguas ahora de un carmesí mortal. El otrora vibrante río Nilo se convierte en un río de muerte, sus aguas ahora imbebibles, señal de devastación. El aire se vuelve denso con el hedor de la putrefacción, mientras la primera plaga desciende sobre Egipto. El río carmesí fluye, un horripilante testimonio del poder que está a punto de desatarse. Dentro del gran palacio, Ramsés se burla de Moisés y Aar, su arrogancia resonando por los pasillos. Magos egipcios dan un paso adelante, intentando replicar los milagros, con rostros llenos de determinación, pero sus esfuerzos no detienen las plagas que azotan Egipto. El palacio, que una vez fue un símbolo de poder, ahora tiembla bajo el peso de las plagas imparables. Los magos vacilan, su confianza se hace añicos, mientras las plagas continúan asolando la tierra. Los cielos sobre Egipto se oscurecen cuando una plaga torrencial de ranas desciende, desatando el caos sobre la tierra. Los gritos resonaban por las calles, mientras la aterrorizada población huía presa del pánico, con los rostros contorsionados por el miedo. Una mujer abraza a su hijo, con los ojos llenos de horror mientras la implacable cascada de ranas lo envuelve todo. El suelo desaparece bajo una alfombra de anfibios retorciéndose, su avance implacable alimentando el descenso de la ciudad al pandemonio. Un hombre tropieza, su rostro una máscara de desesperación mientras cae de rodillas en medio de la abrumadora plaga. Egipto se retuerce bajo el ataque anfibio. Sus monumentos,
que alguna vez fueron motivo de orgullo, ahora profanados por la implacable invasión de ranas. Bajo el duro sol egipcio desciende una nube oscura, una plaga implacable de mosquitos. Los tábanos se unen al ataque. Sus picaduras inflaman la piel de humanos y animales. Su agonía es palpable. Estampida de ganado en peligro, colas agitándose desesperadamente, sus ojos salvajes de miedo. Un niño egipcio está golpeando frenéticamente el aire, con el rostro contraído por la incomodidad. Ni siquiera el poderoso Nilo ofrece escapatoria. Su superficie está repleta de insectos. Sus aguas reflejan el tormento. El aire vibra con el zumbido incesante, una sinfonía de sufrimiento, y la tierra está envuelta en desesperación. Bajo el implacable sol egipcio, una plaga devastadora desciende sobre el ganado, convirtiendo los dorados pastos en campos de muerte. El aire se siente pesado con el hedor de la putrefacción mientras las manadas, que alguna vez fueron prósperas, sucumben, dejando tras de sí un rastro de desesperación y ruina. Los agricultores egipcios permanecen de pie, con sus rostros grabados de dolor mientras contemplan la devastación. El silencio solo interrumpido por los lamentos de los afligidos. Los vibrantes mercados se silencian, las bulliciosas rutas comerciales ahora desiertas. Mientras la savia de la economía de Egipto se agota, la desesperación se apodera de la tierra. Mientras el espectro de la hambruna se cierne amenazante, amenazando consumir al otrora próspero reino en la oscuridad. Atrabuceró en Nueves, de las arenas abrasadas de Egipto, una ola de Forbucerophamenculos brota en la piel de la población. Useróftres, una brutal marca de la ira divina. Los otrora orgullosos egipcios ahora se acobardan de agonía, sus cuerpos marcados por la grotesca plaga. Los Niv os lloran, su tierna piel devastada por el brote, sus gritos resonando por la tierra desolada. Los vibrantes mercados permanecen inquietantemente desiertos, mientras la plaga silencia el bullicioso comercio y el alegre trueque. Incluso los estoicos sacerdotes de Egipto no pueden escapar de la aflicción, sus rituales sagrados impotentes ante la embestida divina. El cielo se oscurece ominosamente mientras una plaga implacable de granizo desciende sobre Egipto, desatando una destrucción helada. Los campos se convierten en campos de batalla a medida que las cosechas se aplastan, sucumbiendo a la fuerza abrumadora de la naturaleza. En medio del caos, la gente se dispersa, sus gritos tragados por el furioso rugido de la tormenta. Los animales se derrumban, sus cuerpos esparcidos como hojas caídas tras el devastador granizo. El paisaje se transforma en un desolado cuadro de destrucción, un testamento del poder implacable de la tormenta. El silencio desciende cuando la tormenta comienza a amainar, dejando tras de sí un inquietante recordatorio de la furia de la naturaleza. El cielo se oscurece cuando una plaga de langostas desciende sobre los campos devastados de Egipto, sus sombras extendiéndose por la tierra árida. Los campos, que una vez fueron verdes ahora, están consumidos. El enjambre deja desolación a su paso. El enjambre eclipsa el sol, proyectando un manto sobre la tierra que una vez fue fértil. El sonido de millones de alas marca un ritmo de destrucción. No queda nada más que tierra árida, un testamento de la ira de la naturaleza. La plaga se extiende por la tierra, dejando tras de sí un silencio más aterrador que la tormenta de alas. Una oscuridad aterradora desciende sobre Egipto, envolviendo la tierra en un sudario opresivo. El pánico consume las calles mientras el sol se desvanece, dejando al mundo en una negrura inquietante y sofocante. La desesperación se aferra a los corazones de los egipcios mientras navegan a ciegas a través de la penumbra que todo lo consume. La oscuridad opresiva persiste, intensificando el terror y amplificando la sensación de fatalidad inminente.
Dentro del opulento palacio, Ramsés contempla una difícil decisión, su expresión una mezcla de concesión y desafío. Su mirada se endurece mientras sopesa la concesión entre comillas temporal contra la pérdida total de su fuerza laboral. Un destello de cálculo cruza sus ojos, un sutil indicio de sus verdaderas intenciones. Con un gesto de controlada magnanimidad, Ramsés concede a los israelitas permiso para adorar, pero solo temporalmente. Su voz resuena con el peso del decreto real, pero conlleva un trasfondo de resolución inquebrantable. El decreto resuena por todo el palacio, una tregua temporal que enmascara una negación más profunda y permanente. Bajo el implacable sol egipcio, Moisés se prepara para pronunciar un decreto de inimaginable trascendencia. Su voz resuena por toda la tierra, llevando el peso de una plaga final y devastadora. Una sombra de pavor cae, mientras la profecía de muerte desciende sobre el primogénito de Egipto. El aire crepita con anticipación y temor, mientras el destino de una nación pende de un hilo. Bajo el manto de la noche, los israelitas se preparan para atender el sagrado mandato de Moisés. Un cordero es sacrificado, la sangre de su vida lista para marcar un destino. Con corazones solemnes, pintan los dinteles de las puertas, cada trazo una oración contra la oscuridad invasora. Dentro de sus hogares, el aire se llena con el aroma de cordero asado, hierbas amargas y la esperanza del pan sin levadura. En el corazón de Egipto, desciende una noche de horror indescriptible, mientras la plaga de los primogénitos se extiende por la tierra. El faraón Ramsés, ya sin majestad, es golpeado con el golpe más devastador, la pérdida de su propio hijo. Su corazón se hace añicos al enfrentarse a la insoportable realidad. El peso de su corona ahora es una cruel burla. El palacio, que una vez fue un símbolo de poder, resuena con el silencio inquietante de un dolor inconsolable. Ramsés levanta su rostro surcado de lágrimas hacia el cielo, su grito silencioso perdido en la ensordecedora quietud de la noche. El dolor sofoca los grandes salones del palacio del faraón, cada sombra susurrando la pérdida. Ramsés, destrozado, es un rey despojado por el dolor. El aire está cargado de una agonía tácita. Su voz se quiebra, un mero eco en los pasillos que alguna vez fueron vibrantes. Moisés, toma a tu pueblo y abandonar Egipto. Las palabras quedan suspendidas en el aire, cargadas de derrota y resignación. El palacio, que una vez fue un símbolo de poder, ahora sirve como tumba para los sueños destrozados de Ramsés. En el corazón del desolado palacio, un faraón destrozado finalmente se rinde al peso de su desesperación. Bajo el manto de la noche, los israelitas comienzan su éxodo de Egipto, un mar de rostros iluminados por la luz de las antorchas. Moisés, con el bastón en la mano, lidera el camino, su silueta un faro contra el horizonte oscuro. Los carros chirrían y las familias se acurrucan, con sus posesiones bien apretadas, al dejar atrás una vida de servidumbre. El aire vibra con anticipación y oraciones susurradas, una sinfonía de esperanza que se alza contra la noche del desierto. Egipto se desvanece en la distancia, sus luces brillantes reemplazadas por la vasta e ignota extensión del desierto. Bajo el implacable sol del desierto, los israelitas marchan hacia adelante, sus figuras pequeñas contra el vasto e implacable paisaje. Una imponente columna de nubes se eleva sobre ellos, una promesa silenciosa de guía y protección en el desolado desierto. Sus ojos están fijos en la nube, un faro de esperanza, mientras se adentran en el corazón del desierto. El sol golpea con fuerza, pero sus espíritus permanecen intactos, su fe inquebrantable mientras continúan su arduo viaje. Dentro del palacio del faraón, Ramsés está abrumado por el arrepentimiento, atormentado por la partida de los israelitas. Una resolución feroz endurece sus rasgos mientras toma una decisión trascendental.
convoca a su ejército, preparándolos para una persecución implacable. El sol proyecta largas sombras mientras el poderoso ejército de Egipto se prepara para cabalgar. Los israelitas llegan a las orillas del Mar Rojo. Su esperanza se desvanece frente a la vasta extensión de agua. La esperanza se convierte en desesperación al darse cuenta de que están atrapados entre el implacable mar y la amenaza inminente del ejército egipcio. El pánico se apodera de los israelitas mientras avanza el ejército egipcio, su reflejo brillando amenazadoramente en la distancia. Atrapados, los israelitas se apiñan, con los rostros grabados de miedo y desesperación a medida que el ejército se acerca. El vasto Mar Rojo se cierne ante ellos, una barrera aparentemente insuperable contra la huida mientras el ejército egipcio se acerca. Bajo el vasto cielo, Moisés levanta su mano hacia el Mar Rojo, un gesto de fe contra el horizonte infinito. El mar tiembla mientras una fuerza divina responde. Las aguas comienzan a separarse con una oleada de poder ancestral. Desde los cielos, Dios desata un poderoso viento del este, una mano invisible que esculpe las aguas en un camino. Las aguas se dividen, creando un pasaje, un camino seco que emerge de las profundidades. El camino aparece, atrayendo con la promesa de salvación un testamento de la intervención divina. El Mar Rojo permanece dividido, un espectáculo de las leyes de la naturaleza doblegadas a la voluntad de la fe. La vasta extensión del Mar Rojo se abre, revelando un camino de tierra seca mientras los israelitas comienzan su desesperada travesía. A la saga, el implacable ejército egipcio avanza, con sus carros y soldados arremetiendo en persecución. Los israelitas avanzan, con sus rostros grabados con una mezcla de esperanza y temor mientras navegan por el milagroso pasaje. Una inminente sensación de pavor flota en el aire, mientras el ejército egipcio gana terreno, sus sombras extendiéndose por el lecho marino. Los egipcios, atrapados en el abrazo del mar, se enfrentan a la ira de los cielos. Moisés levanta su mano, un gesto que sella el destino de un imperio. El mar desata su furia, con olas que se alzan como dioses vengativos al estrellarse contra el ejército egipcio, tragunándose al faraón Ramsés y a sus legiones. Las aguas retroceden, sin dejar rastro del que una vez fue un poderoso ejército. Bajo el vasto cielo del desierto, los israelitas estallan en una alegre celebración de su nueva libertad. Moisés levanta sus brazos al cielo, guiando al jubiloso coro en una canción de liberación. Miriam baila con gracia. Sus movimientos hacen eco del ritmo de la libertad, inspirando a otros a unirse al baile. El aire del desierto vibra con el sonido de la música y la risa, una sinfonía de liberación que resuena a través de las arenas. El sol se pone, pintando el desierto en tonos de naranja y oro mientras la celebración continúa, imperturbable, hasta la noche. Bajo el implacable sol del desierto, los israelitas se mueven lentamente a través de la tierra árida, con sus cuerpos cansados. Cantimploras vacías se balancean inútilmente a sus costados, un crudo testimonio de su sed desesperada. El sol implacable golpea con fuerza, intensificando su sufrimiento con cada paso. Sus rostros demacrados reflejan el hambre voraz que debilita su determinación. Cada respiración dificultosa es un recordatorio de su menguante fuerza y esperanza que se desvanece. El horizonte no ofrece consuelo, solo la extensión interminable de un desierto implacable. Bajo el sol implacable, Moisés se arrodilla sobre las arenas abrasadoras con el rostro alzado, suplicando la intervención divina. Una respuesta celestial llega cuando un rayo radiante atraviesa el cielo, iluminando una roca cercana con gracia divina. En un instante, el agua brota de la roca árida, un torrente vivificante que traza su camino a través de la desolada extensión. Desde los cielos, desciende una milagrosa lluvia de maná,
cubriendo la tierra reseca con un manto blanco y prístino. Moisés permanece arrodillado, con los brazos extendidos, bañado en la luz divina mientras el desierto se transforma a su alrededor. En el desolado campo de batalla, israelitas y amalecitas chocan en un brutal enfrentamiento. Josué lidera el ejército israelita con precisión y fuerza inigualables. A lo lejos, Moisés se alza en la cima de una colina, flanqueado por Aarón y Hur, con las manos levantadas en una oración desesperada. El destino de la batalla pende de un hilo, mientras el poder de la oración se encuentra con la brutalidad de la guerra. El aire del desierto crepita con tensión mientras la batalla se libra y las oraciones ascienden. En el desolado desierto, Moisés se alza, con los brazos levantados en alto, un faro de esperanza contra los implacables amalecitas. Cuando los brazos de Moisés se cansan y caen, la marea cambia, y los amalecitas avanzan, con sombras que se alargan por el campo de batalla. Aarón se arrodilla a la derecha de Moisés, su postura firme, la determinación grabada en cada línea de su rostro. Hur se arrodilla a la izquierda de Moisés, con la mirada fija y firme, un pilar de resolución contra la oscuridad invasora. Unidos, Aarón y Hur sostienen en alto los brazos de Moisés, un vínculo inquebrantable que cambia la batalla, marcando el comienzo del amanecer de la victoria. Bajo el vasto cielo, Moisés comienza su arduo ascenso al monte Sinaí, cada paso resonando con el destino. El aire se enrarece, el mundo se encoge abajo, mientras Moisés asciende más hacia lo divino. Solo contra el horizonte, Moisés alcanza la cima, una figura solitaria que se encuentra entre la tierra y el cielo. Una luz cegadora envuelve la cima cuando la presencia divina se da a conocer. Emergiendo de la luz, Moisés sostiene los 10 mandamientos, su rostro radiante, con un propósito sagrado. La cima del monte Sinaí está bañada en luz divina, un escenario sagrado para el destino. Dios desciende, una presencia etérea que se siente en cada piedra y sombra. Moisés se arrodilla con humilde reverencia, esperando el sagrado regalo. Las tablas de piedra aparecen, grabadas con la esencia misma de la ley divina. Con una mano celestial, Dios otorga los 10 mandamientos a Moisés. Moisés acepta las tablas, un recipiente de fe y un puente entre el cielo y la tierra. Moisés asciende a la montaña, sin darse cuenta de la creciente impaciencia de los israelitas abajo. A medida que los días se convierten en semanas, una sensación de abandono inunda el campamento israelita. Su fe flaquea, la esperanza disminuye. Impulsados por la desesperación, recurren a Aarón, exigiendo un Dios tangible que reemplace a su líder ausente. Aarón, sucumbiendo a la presión, ordena la creación de un becerro de oro. Los israelitas derriten su oro, dándole forma a un ídolo brillante. Bajo el sol implacable, el campamento israelita palpita con una energía frenética. Un becerro de oro resplandece, el punto focal de una danza caótica de idolatría. Con rostros sonrojados por el fervor, celebran un momento de profunda traición espiritual. Jolgorio y ruina se entrelazan, pintando un cuadro vívido de devoción mal encaminada. Moisés desciende de la montaña, con las tablas de la ley pesadas en sus manos. Una escena de idolatría se desarrolla ante Moisés, encendiendo su ira divina. En un arrebato de furia justiciera, Moisés hace añicos las tablas sagradas. Las tablas rotas yacen esparcidas, símbolos de un pacto roto. El rostro de Moisés arde con furia justa, mientras confronta a Aarón, su voz resonando por todo el campamento israelita. Sus palabras apasionadas cortaron el aire, denunciando la idolatría que se ha apoderado de su pueblo. Los levitas atienden el llamado de Moisés,
Sus espadas brillan ominosamente a la luz del sol mientras se reúnen a su lado. La justicia divina desciende sobre el campamento. Mientras miles de israelitas caen en una sangrienta masacre, sus gritos tragados por el viento del desierto. Bajo el sol implacable, Moisés emprende su arduo regreso al monte Sinaí, una figura solitaria contra el imponente paisaje. Asciende a la montaña una vez más, su propósito inquebrantable mientras busca la intervención divina para su pueblo. Desde los cielos, una voz resuena, vibrando con perdón y con el peso de un nuevo pacto. Dios perdona a Israel, pero exige un nuevo pacto. Bajo el vasto cielo, Moisés asciende al monte Sinaí, una figura solitaria contra la imponente piedra. Con solemne propósito, Moisés comienza a tallar nuevas tablas de piedra, preparándose para recibir la ley divina una vez más. El sol golpea mientras Moisés trabaja, cada golpe del cincel resonando a través de la sagrada montaña. El polvo se arremolina a su alrededor, un testimonio de su devoción inquebrantable y su esfuerzo incansable. Las tablas, recién talladas, brillan, reflejando la luz del sol mientras Moisés se prepara para recibir los mandamientos. Moisés se alza erguido, un conducto entre los cielos y la tierra, listo para abrazar la palabra divina. En las majestuosas alturas del monte Sinaí, Moisés se comunica con lo divino, su silueta una figura solitaria contra el vasto cielo. 40 días y noches transcurren en sagrado silencio. La montaña de Ena es testigo de una transformación WQTN. Su rostro comienza a brillar con una luz de otro mundo, reflejando la gloria de Dios. El aire de la montaña crepita con energía mientras Moisés se convierte en un recipiente de la presencia divina. Moisés desciende de la montaña, una figura con un propósito divino. Él lleva las nuevas tablas de la ley, símbolos de un pacto sagrado. El rostro de Moisés resplandece con una luz sobrenatural. El brillo es tan intenso que Moisés debe velar su rostro. Él oculta el resplandor divino, un faro demasiado brillante para ojos mortales. Bajo el sol abrasador del desierto, Moisés comienza la sagrada tarea de erigir el tabernáculo. El tabernáculo se alza, un faro de presencia divina en el desolado paisaje. Piedra a piedra, Moisés construye el santuario móvil. El tabernáculo está casi completo, un testimonio de fe y promesa divina. El tabernáculo se alza imponente, listo para albergar la presencia divina entre su pueblo. Bajo el sol abrasador del desierto, Moisés se alza imponente, una figura de autoridad en medio de la vasta extensión. Comienza a organizar a los israelitas, asignando meticulosamente líderes para guiar y gobernar. Se establecen leyes y ordenanzas, solidificando una nueva base para su sociedad. La gente escucha con gran atención. Sus rostros reflejan una mezcla de esperanza y reverencia bajo la luz dorada. Bajo el sol implacable, los israelitas avanzan con cansancio por el desolado desierto, sus pequeñas figuras empequeñecidas por la interminable extensión de arena. 40 años deambulando, un crudo testimonio de incredulidad y desobediencia grabados en cada rostro. El viento trae susurros de dificultades y arrepentimiento, un recordatorio constante de su prolongada experiencia. El vasto desierto refleja el vacío espiritual que llevan dentro, un paisaje de aridez tanto física como moral. Cada paso es un eco pesado de errores pasados. Su viaje una penitencia grabada en arena y tiempo. Bajo el sol abrasador del desierto, Moisés envía espías en una misión crucial. Los espías se aventuran, sus figuras disminuyendo contra el telón de fondo de arena interminable. A su regreso, una ola de desaliento inunda al pueblo cuando los espías entregan un informe descorazonador. La comunidad está desesperada, con las cabezas gachas mientras la promesa de su nuevo hogar parece desvanecerse en el horizonte distante. En el corazón del desierto, Josué y Caleb se erigen como faros de fe.
Sus voces reverberan a través del árido paisaje, instando a la gente a abrazar la confianza divina. La inmensidad del desierto amplifica su llamado a conquistar la tierra prometida. La determinación de Josué y Caleb atraviesa la incertidumbre del desierto. Sus palabras, llevadas por el viento del desierto, prometen esperanza y victoria. En su postura unificada, bajo el implacable sol del desierto, un decreto divino sella el destino de una generación. El desierto se extiende sin fin, un estéril testimonio de incredulidad. En medio de la desesperación, dos figuras se alzan: Josué y Caleb, destinados a una tierra prometida. La esperanza parpadea en sus ojos, un faro en la desolada extensión, mientras permanecen de pie. Bajo el sol abrasador del desierto, Moisés se alza resuelto ante una formidable formación rocosa, con el báculo firmemente en la mano. Con una oleada de desafío, Moisés levanta su bastón. El aire del desierto se espesa con anticipación. Un golpe resonante hace eco a través del paisaje árido mientras el agua brota, un torrente vivificante para los sedientos israelitas. Pero el triunfo se convierte en temor cuando una sombra eclipsa el rostro de Moisés, el peso de su desobediencia descendiendo sobre él. En un momento de pronunciamiento divino, los cielos son testigos mientras la voz de Dios retumba. Moisés, has desobedecido mi mandato. Golpeaste la roca cuando te dije que le hablaras. Debido a esto, no guiarás a este pueblo a la tierra prometida. Bajo el implacable sol del desierto, Aarón yace inmóvil en el monte Hor, curtido y sin vida. En la base de la montaña, la gente se reúne. Sus rostros reflejan un profundo dolor, sus corazones apesadumbrados por la tristeza. El pueblo lloró su muerte durante 30 días. Un llanto colectivo se eleva, resonando a través del paisaje desolado, un testimonio de la profundidad de su pérdida. Bajo el implacable resplandor del sol, el desierto árido se extiende sin fin, mientras los israelitas se dispersan aterrorizados. Serpientes venenosas emergen de la arena. Sus ataques provocan una agonía inmediata e hinchazón, exacerbando el caos. Inspirado por la voluntad divina, Moisés dirige la frenética construcción de una serpiente de bronce. Los israelitas trabajan febrilmente, derritiendo metal y dándole forma de serpiente, sus esfuerzos impulsados por la desesperación. Una vez completado, Moisés levanta la serpiente de bronce en un poste alto. Aquellos que la miran encuentran una curación milagrosa. Bajo el implacable sol del desierto, Moisés se prepara para pasar el manto. Con reverencia solemne, Moisés impone sus manos sobre Josué, otorgándole el liderazgo. Josué se yergue, con los hombros cuadrados, listo para guiar a su pueblo a través de la árida extensión. El viento del desierto susurra, llevando la promesa de un nuevo capítulo bajo la guía de Josué. Bajo el sol radiante, Moisés comienza su ascenso al monte Nebo, su figura pequeña contra el imponente paisaje. La subida se empina, el aire se enrarece. Moisés se cubre los ojos, con la mirada fija en la cima. Al alcanzar la cima, Moisés entrecierra los ojos, luchando contra el intenso resplandor del sol. Una presencia divina ilumina el cielo mientras Dios gesticula, revelando la tierra prometida. Ante Moisés, la vasta extensión de la tierra prometida se despliega, bañada en luz dorada. Su rostro refleja asombro y solemne aceptación al contemplar el cumplimiento de la profecía. En el monte Nebo, el anciano Moisés se acerca al final de su viaje, mientras el sol proyecta largas sombras sobre el desolado paisaje. A la edad de 120 años, los ojos de Moisés reflejan la sabiduría de toda una vida, con la mirada fija en el horizonte distante. En un momento de despedida divina, el espíritu de Moisés parte,
dejando atrás solo el pico silencioso y azotado por el viento. En un lugar oculto, Dios entierra a Moisés, asegurando que el lugar de descanso final permanezca para siempre desconocido. En el vasto desierto, los israelitas están postrados, con sus figuras inclinadas en la tristeza y el dolor. Pasan 30 días de luto, marcando un periodo de profundo dolor y reflexivo. Josué se alza erguido, con el rostro determinado mientras se prepara para liderar a los israelitas. La tierra prometida espera, un faro de esperanza para que entren los israelitas. Bajo el sol radiante, fluye el río Jordán, una frontera natural hacia el destino. Josué, Eseroa, Gu, Eserod, a los israelitas hacia adelante, cada paso resonando con el peso de la promesa divina. Cruzan el río, sus rostros reflejan esperanza, la tierra prometida ahora al alcance. Con fe inquebrantable, pusieron un pie en la orilla lejana. El legado de Abraham, Isaac y Jacob cumplido. Jericó, que una vez fue una ciudad formidable, ahora se enfrenta a sus conquistadores a medida que se acercan los israelitas. Las murallas de Jericó comienzan a desmoronarse, lo que indica la inminente caída de la ciudad. Los israelitas avanzan con determinación inquebrantable al derribar los muros caídos. En medio del caos, los israelitas proclaman la victoria, marcando un momento crucial en su conquista de la tierra prometida. La tierra prometida ahora llama, su futuro moldeado por el coraje y la fe de los israelitas. En la radiante extensión de tierra prometida, los israelitas encuentran su anhelado refugio, cumpliendo una antigua promesa. Sus ojos reflejan la luz dorada de un nuevo amanecer mientras contemplan la tierra, un testimonio de su fe perdurable y perseverancia. Con corazones llenos de esperanza, comienzan a construir, sus manos dando forma a un futuro grabado en el destino divino. La tierra prometida florece, un símbolo de esperanza y renovación, a medida que la visión de Dios para su pueblo se hace realidad. Bajo el implacable sol del desierto, Joquebed acuna a Moisés. Su tacto se demora mientras se prepara para liberarlo hacia lo desconocido. Sus manos, pesadas de amor y pena, vacilan sobre la cesta tejida. Sus labios se mueven en una oración silenciosa, una bendición susurrada que viaja sobre el viento del desierto. Con una resolución desgarradora, coloca a Moisés en la cesta, confiándolo al destino. Sus ojos, pozos de esperanza y desesperación, reflejan la inmensidad de su sacrificio. Largas sombras se extienden sobre la arena, reflejando la incertidumbre del viaje de Moisés. Dentro del palacio del faraón, la vida de Bitia cambia para siempre. Bitia encuentra a Moisés, un faro de inocencia en medio de la opulencia real. Su corazón se derrite y decide adoptarlo. Sus ojos reflejan amor maternal. Bitia levanta a Moisés de la cesta. Su rostro se suaviza con afecto. El palacio se desvanece mientras Bitia abraza su destino, ligada para siempre a la niña. Bajo el manto de la noche en el monte Horeb, un arbusto ordinario estalla en una llama divina. Asombrado, Moisés se acerca al espectáculo, atraído por una fuerza irresistible. Las llamas danzan salvajemente, proyectando sombras inquietantes que se extienden y contorsionan a través del terreno sagrado. Desde el corazón del fuego, una voz resuena, vibrando con el poder de la creación. Moisés se detiene, su figura silueteada contra la zarza ardiente, escuchando atentamente lo divino. La montaña contiene el aliento mientras el destino de un pueblo se pronuncia desde las llamas. El Mar Rojo se divide dramáticamente, una intervención divina que transforma el mundo. Ante ellos se despliega un camino milagroso, invitando a los israelitas a la libertad. Con los corazones encendidos, los israelitas avanzan, tomando su destino.
Un pasaje recién forjado hacia la liberación aguarda, labrado por la fe y la voluntad divina. Bajo el sol radiante de la tierra prometida, una nueva generación de israelitas florece, sus rostros brillando con esperanza y fe. Susurros de la inquebrantable fidelidad de Dios resuenan por toda la tierra, llevados por la suave brisa, los recuerdos de la mano guía y el espíritu resuelto de Moisés permanecen en sus corazones, una fuente constante de inspiración. Los niños juegan, su risa se entrelaza con el susurro de las hojas, una sinfonía de vida y promesa. La tierra florece, reflejando el crecimiento interno y la riqueza espiritual de su gente.